Buenas tardes, mi nombre es Luis Martín Ramos Wells, soy estudiante en la Universidad Vizcaya de las Américas, actualmente en titulación por diplomado en la licenciatura en Psicología. El tema a impartir en esta sesión será la actitud ante el fracaso. La dinámica a impartir será de la siguiente manera. Estaré saliendo de vez en cuando en la pantalla mientras explico los conceptos que engloban al tema principal, siendo lo más sencillo posible y concreto. Siendo así, vamos a darle. Muy bien, sabemos que el cambio de la secundaria a la escuela preparatoria no se trata únicamente de pasar de un grado académico más complicado, sino se trata también de tomar nuevas responsabilidades y de enfrentarse a un ambiente distinto. Por lo que esto puede representar un reto y vamos a ver cómo se relaciona con nuestra actitud y cómo enfrentamos el fracaso mismo. Empezando con los conceptos a tratar, ¿qué es la actitud y cómo influye en la persona o nuestra persona? Poco a poco iremos uniendo los significados para crear un tema más comprensible. Si en el dado caso de que ya sepas estos temas, muy bien, eso te ayudará a comprender de una mejor manera el tema y poder unir todos los significados. Entendiendo por actitud como un conjunto de percepciones, siendo esta la forma en la que interpretamos o vemos lo que nos rodea. Creencias, que son las ideas de una persona, caracterizadas por su religión o grupo social en el que se encuentra, familia, amigos, entre otros. Sentimientos a favor o en contra y formas de reaccionar ante una postura. La postura véase como la forma de pensar de cierta persona, ya sea su religión o cualquier idea que tenga persistente. Entonces, la actitud es simplemente, en pocas palabras, la forma en que nosotros reaccionamos ante lo que nos rodea. Por ejemplo, cuando reaccionamos ante un examen, sorpresa, o cuando reaccionamos ante un regalo. Nosotros tenemos una actitud hacia ciertas situaciones. Cuando nos dan un regalo, nosotros nos sentimos bien, nos sentimos feliz. Cuando nos dan un examen sorpresa, nos sentimos en shock, nos sentimos con una actitud negativa. Cuando nos dan un regalo, nos sentimos con una actitud positiva. Todas estas actitudes son cómo nosotros reaccionamos ante esas situaciones o acciones. Actitud y capacidad van de la mano. ¿Pero qué es la actitud? ¿Por qué la actitud y la capacidad van de la mano? Debemos saber primero qué es la capacidad. La capacidad es la aptitud con que cuenta cualquier persona para llevar a cabo cierta tarea. ¿Y qué es la aptitud? La aptitud es la habilidad natural para adquirir cierto tipo de conocimientos o para desenvolverte adecuadamente en una materia o ambiente. Es decir, que todos los seres humanos estamos capacitados para realizar con éxito cualquier tarea. Si bien ese término puede confundir, la diferencia entre ambos es que la capacidad es todo el conocimiento que tienes para realizar alguna tarea y la aptitud es la habilidad natural para adquirir cierto tipo de conocimiento para desenvolverte, ya sea en tu escuela, en el trabajo o en cualquier ambiente, ya sea en tu casa. Entonces, se define también la capacidad como una serie de herramientas naturales que tiene el ser humano. Y el ser humano reúne estas condiciones para aprender y cultivar distintos tipos de conocimiento en diferentes ámbitos. Aun si estas condiciones hayan sido o no utilizadas de esta manera, nos referimos a estas condiciones como un espacio disponible para acumular y desarrollar naturalmente conceptos y habilidades. Por ejemplo, en la escuela, en el trabajo, en tu casa y en el campo o en cualquier otro ambiente donde se desarrollen naturalmente conceptos y habilidades. En tu casa, por ejemplo, desarrollas el sentido común, en tu casa desarrollas los buenos hábitos, en la escuela desarrollas conocimientos y conceptos, en tu trabajo desarrollas habilidades prácticas y también en el campo desarrollas habilidades agricultivas, en el bosque habilidades para sobrevivir, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo la actitud y la capacidad van de la mano? Bueno, es sencillo. La capacidad es todo el conocimiento que tienes para responder y la actitud es la forma en que tú respondes. Entonces, mientras más capacidad tengas para cierta tarea,
Mientras más conocimiento tengas para cierta tarea, vas a tener una actitud ya sea positiva o negativa. Positiva porque vas a poder responder de una mejor manera, más favorable para ti. Negativa porque tal vez respondas si no tienes suficiente capacidad, si no tienes suficientes conocimientos, respondes de una manera ya sea muy vaga o negativa. Entonces, de esta manera, la actitud puede mejorar o puede empeorar de acuerdo a tu estilo de vida. Entonces, ¿cómo esto puede empeorar o cómo esto influye o cómo puede mejorar en una persona o en las personas alrededor? Bueno, nuestra actitud determina nuestro enfoque de vida, el cómo nosotros vemos hacia adelante hacia el futuro, nuestras metas de vida. Nuestra actitud determina también nuestra relación con la gente, el cómo nosotros podemos interactuar con la gente o cómo nosotros respondemos hacia los estímulos que nos brinda la gente. Las personas, nuestra familia, en la escuela. Nuestra actitud al principio de una tarea afectará el resultado. Esto es obvio. Nosotros cómo respondemos cuando estamos de mala gana, cuando estamos de buena gana. Nosotros al realizar una tarea, un examen, si nuestro humor está de buena manera, nosotros podemos reaccionar igual, o sea, podemos responder mejor, nosotros de acuerdo también a cómo nos sentimos, respondemos mejor. Y nuestra actitud puede también mejorar dependiendo de lo que viene siendo tus hábitos también. Nuestra actitud puede mejorar dependiendo si dormiste bien, si comiste bien, o sea, toda la forma en que respondemos puede ir mejorando dependiendo también de ámbitos externos a nosotros e internos a nosotros. Ya que vimos lo que viene siendo la actitud, ¿cómo miramos el fracaso? Para unos el fracaso es el final, los bloquea y los incapacita. Les quita la autoconfianza, les limita los recursos para manejarse en la vida y para afrontar las adversidades o para reiniciarse en algún asunto, sea este del plano laboral, amoroso, de los estudios, etc. Cuando fracasamos tratamos de que el mismo no sea notado por los gestos y por la expresión de nuestra cara, de que no pudimos y que no lo logramos, y que así pues no nos tengan lástimas. Esa es una de nuestras conductas generales. Sin embargo, a contraria, y de la misma forma, estaremos indicando por nuestros gestos y la expresión que lo logramos, que tuvimos éxito y también que fracasamos. Lo que requiere coraje, trabajo, determinación, vigor, y resulta que para mucha gente los motivos suficientes para evitar. El hecho de mostrar cómo nosotros nos expresamos por el fracaso, nos expresamos por el éxito. El fracaso tiene diferentes efectos de acuerdo con las distintas personalidades. Para algunos el fracaso es algo que debe ser soportado y estas personas consideran que solo soportándolo estarán preparados para los posteriores desafíos de la vida. Pero el fracaso no tiene que ser soportado, el fracaso tiene que ser aceptado. El fracaso es una estrategia de aprendizaje, puesto que te ayuda a mejorar, te ayuda a visualizar cómo tienes que hacer una tarea, como si ya la hiciste y la hiciste mal, entonces tienes la oportunidad de volver a hacerla y hacerla mejor. El fracaso se le puede dominar también como una expresión, como un suceso inesperado con resultado negativo, dependiendo de qué persona o de qué persona le estemos hablando. El fracaso puede ser bueno o el fracaso puede ser malo. Si estamos con nuestros padres y en esta ocasión ellos consideran que el fracaso es negativo, simplemente hay que dialogar, hay que llegar a un común acuerdo de que el fracaso es más que la suma de sus partes. El fracaso es una forma en la que nosotros aprendemos y tal vez en ese momento no tuvimos los suficientes conocimientos, pero los vamos a obtener. Es ahí como el fracaso se puede dividir entre algo negativo o algo positivo.
¿Cómo nos afecta el fracaso? Voy a notar dos aspectos, la baja autoestima y el miedo. El miedo al fracaso, ya sea por fracasar y obtener un miedo a la acción, o fracasar o tener miedo al fracaso en sí. Es una de las mayores razones por las que las personas fallan. El éxito tiene una importancia enorme, sobre todo en una sociedad competitiva como la nuestra. Podemos ver que en nuestra sociedad existen avances tecnológicos y este mismo modelo de sociedad en el que te pide comprar más y tener mejor competencia que otras personas, puede resultar difícil concebir el fallo como algo bueno. Por eso es que se obtiene este miedo, de fracasar o al fracaso, o después de fracasar se obtiene un miedo a ya no volver a intentar más. Entonces, el fracaso nos puede ocasionar miedos, ya sea que nos observen, miedo a ser observado, miedo a sacar una licencia, miedo a conducir, miedo a tener una relación amorosa, miedo a que nos observen o que vayamos al doctor. Todo este tipo de cultura del fracaso que es ocasionada por la sociedad nos viene muy mal. Nos ocasiona diferentes, ya sea molestias. También, ¿qué ocasiona el fracaso? El fracaso ocasiona baja autoestima, que se puede correlacionar con el miedo también. En la baja autoestima tienes lo que viene siendo el sentirte pequeño dentro de un espacio, el sentirte menos que otras personas. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes éxito en un examen y tú intentas, por lo general, sacar un 10, o un 8, o un 9, pues las personas van a sacar un 10 siempre, y tú vas a sentir como que eso no es suficiente tal vez, o que eso es un fracaso. Tal vez a comparación de cómo tú obtenías las calificaciones de la secundaria a la preparatoria, eso puede ser una gran diferencia y también puedes mirarlo, o las personas lo pueden mirar como un fracaso, pero también no hay que mirarlo de ese modo, puesto que funciona como una estrategia, como ya lo había mencionado. Entonces, esas son dos cosas que nos pueden generar el fracaso, la baja autoestima y el miedo, que hay que combatirlas cambiando de hábitos, pudiendo ya sea estudiar más o adquirir más conocimientos en algún aspecto o tener más, no sé, no es que sea más valentía, sino que más tener oportunidad de querer hacer algo, tener las ganas de fracasar, es así. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros al fracaso? El fracaso está realmente determinado por la forma en que experimentamos o interpretamos los resultados. Cambiar la manera de interpretar estos resultados puede ayudarnos a superar nuestro miedo al fracaso en el futuro. Al superar nuestro miedo al fracaso, empezamos a ver posibilidades para el futuro. Recuerden que la barrera de posibilidades nosotros mismos no la ponemos y nosotros mismos podemos quitarla. Todos reaccionan en forma distinta al fracaso. Algunos acusan indebidamente a los demás, mientras que otros aceptan las críticas, aún inmerecidamente. La próxima vez que ustedes y su equipo fracasen, resista la tentación de echar las culpas. En cambio, acéptala y mejora para la siguiente vez. Recuerda que la batalla más grande contra el fracaso ocurre en el interior y no en el exterior. A su vez, voy a enlistar 3 pasos para poder responder al fracaso, reaccionar al fracaso. Muy bien, ¿cómo responder al fracaso? Tengo un listado 3 pasos a seguir para llegar a una conclusión de esto. Primero es pensar antes de actuar, no responder inmediatamente ni impulsivamente, ya que esto puede empeorar las cosas si te enfrentas a una situación en la que viviste un fracaso. Tómate el tiempo a considerar qué puedes responder ante este tipo de situaciones. Simplemente es evaluar todo lo que tengas a tu disposición para poder responder. Segundo, escucha y comunica. Nunca asumas saber lo que piensan los demás. Acopla todos los comentarios y después explica lo que querías hacer y con qué intenciones lo querías hacer. Esto es una retroalimentación de todos los comentarios que puedes agarrar de tus compañeros, de
de tus maestros y de tus papás para poder llegar a una mejor conclusión y así poder buscar una lección, que vendría siendo el tercer paso. Buscar una lección es evaluar los errores que constan de lo que haya pasado. Tal vez sea culpa tuya o de alguien más o de nadie en sí, pero crea y comprueba una idea sobre cómo y por qué ocurrió la falla, así para poder evitar que vuelva a suceder. Así es como funcionaría este proceso y estos pasos para ver cómo nosotros podemos evaluar el fracaso, cómo podemos enfrentarlo y así aprender algo de ello. Recuerden que primero tienen que pensar antes de actuar, correspondiente a la situación, escuchar y comunicar, retroalimentarse y siempre así buscar qué sucedió para que sucediera el fracaso y así evitar que vuelva a suceder, como por ejemplo en un examen. Si ya reprobaste el examen y te enfrentas con tus padres, simplemente es platicar con ellos, escuchar lo que tienen que decir, no decir cosas antes de que ellos le digan, no llevarse por las emociones eh, o responder indebidamente. Igual, entonces, ya después de todos los procesos, llegar a la conclusión de que ya no va a volver a suceder y hay que buscar el éxito en lo que viene siendo de esta lección. El cambio en la preparatoria y cómo la resiliencia nos ayuda a tener una actitud estable. El cambio en la preparatoria puede ser difícil para unos y muy fácil para otros, dependiendo de cómo es la persona, pero en sí es una experiencia muy gratificable. La primera reacción a un cambio tan importante, por lo general, no es positiva, pero con el tiempo y con ayuda será rápida la adaptación. Podremos observar diferentes actitudes en ustedes, por ejemplo, el sentirse amenazado o ansioso ante un nuevo reto, la añoranza, el querer ya constantemente recordar vivencias anteriores, el sentir nostalgia por la secundaria, el querer ir con sus amigos de la secundaria o si acaso si sus amigos de la secundaria ya están en la prepa, pues el querer revivir la primaria, secundaria, la apatía o la ira, que vendría siendo el querer ayudar, valorar las ventajas o desventajas del cambio, la adaptación, que podría sentirse como algo ligero después de cierto periodo y podrás mirar hacia atrás y reconocer tu propio éxito y superar el cambio. Todas esas partes son y están vinculadas con la resiliencia. En sí, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a la normalidad. Y la resiliencia, en pocas palabras, como se muestra en la pantalla, es una fuerza para enfrentarse a la adversidad. Esta misma fuerza que cada uno tiene, unos más fuerte que otros no tan fuerte, es una habilidad que tiene una persona para sobrellevar un cambio, ya sea como un cambio de la secundaria preparatoria en este caso. Maneras en las que se puede ser resiliente es creyendo en ti mismo, en tus habilidades propias, encontrando un propósito para ti mismo y intentar ser mejor. Desarrollar habilidades propias para tener más recursos, platicar mucho, tener una gran red de amigos que te pueden apoyar y aceptar el cambio, aunque tú no lo quieras, aunque tu mente y tu cuerpo no lo quieran, tú intenta decirle sí al cambio y ser flexible ante eso. Intenta mantenerte positivo ante este cambio para poder enfrentarte a esta adversidad. ¿Y cómo esto nos ayuda a tener una actitud más estable? Muy bien. Esta misma capacidad de tener todos estos recursos para poder sobrellevar este cambio te va a ayudar a tener una actitud más favorable ante este cambio, más positiva. Es así como nosotros podemos sobrellevar este tipo de cambio, es así como yo puedo sobrellevarlo
desde el primer examen hasta el último examen, hasta los trabajos en equipo y entre ese tipo de cosas. Ya casi llegando al final, tenemos la inteligencia emocional en nuestra actitud para evitar el fracaso. ¿Pero qué es la inteligencia emocional? ¿Y qué son las emociones? ¿Y cómo la inteligencia emocional en nuestra actitud puede evitarnos el fracaso o un malestar? Primero, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad que nosotros tenemos para supervisar nuestros sentimientos o manejar nuestras emociones de uno mismo y de los demás. Se puede discriminar y alejar en todos aquellos que no necesitamos y de usar esta información para la orientación hacia una acción y pensamiento propio en específico. También poder percibir, manejar, utilizar y comprender las emociones es vital para la inteligencia emocional y llevarnos a una acción más amena. ¿Pero qué son las emociones? Las emociones son estados afectivos, estados de ánimo que experimentamos todos y son acompañados de cambios en nuestro cuerpo de manera física. Todo eso es de origen innato y es de nosotros los seres humanos. Entonces, ¿cómo se supone que la inteligencia emocional nos puede ayudar en nuestra actitud y así evitar un fracaso? Primeramente hay que recordar que la actitud es como nosotros respondemos a cierto estímulo, a cierta acción, a cierto ambiente, a cierta situación. Entonces, la inteligencia emocional nos puede ayudar a mejorar la forma en que nosotros actuamos o nos comportamos ante ciertas personas, ante ciertas situaciones. Si nosotros tenemos, por ejemplo, si estamos de malas, si estamos tristes, si estamos felices, más si estamos tristes o si estamos enojados, por ejemplo, tendemos a comportarnos de manera muy diferente a cuando estamos felices. Entonces, si estamos enojados y estamos hablando frente a un maestro, por ejemplo, vamos a tender a hablar de una manera más ruda. Pero en el dado caso, si podemos percibir que estamos enojados, podemos manejar nuestra emoción, podemos utilizarla de una manera diferente, ya sea hablando con nuestro maestro de que estoy enojado en este momento y no puedo expresarme de la manera que debería expresarme, comprender la emoción que tienes y hacer a otra persona que comprenda que en este momento estoy enojado y no puedo responder bien a lo que usted me está preguntando. También funciona con cuando estás enojado con tus papás, cuando estás enojado con tus amigos. Es una forma en la que tú puedes manejarte para mejorar la comunicación que tienes con los demás o mejorar esta actitud que tienes ante cualquier tipo de respuesta o estímulo del ambiente, cualquier situación. Entonces, ¿cómo tú puedes mejorar tu inteligencia emocional para que también mejore la actitud que tienes ante ciertas personas y así evitar un resultado no esperado? Puedes intentar hacerle frente a tus emociones negativas. Sabe que tú eres muy enojón, entonces ponle frente a tu enojo. Tú sabes que eres enojón, entonces tú simplemente ya no quieres ser enojón. Siempre que sientas el enojo, no lo retengas, porque retenerlo está mal, sino contenerlo y luego expresarlo de una manera diferente. También sirve abordar tus sentimientos negativos, como la ira, la decepción, la frustración, tenerlos de frente y de manera, por así decirse, resolutiva, de manera en la que puedas solucionar este tipo de pensamientos y sentimientos negativos, poder darles un fin, un punto y aparte. Evadir también ese tipo de pensamientos, moverlos a un lado para luego volver a plasmarlos en otras cosas, como usar un diario o tener, por ejemplo, una conversación con otra persona hablando de las emociones. Poder expresar tus emociones te puede evitar problemas con ellas. También reconocer tus emociones. Recuerda percibir, manejar, utilizar y comprender, y reconocer que tú estás enojado es un gran paso para poder evitarte una situación en la que te enfrentes a una persona que también esté enojada, o también a una persona que no esté enojada y resulte mal lo que viene siendo esa conversación. También comprender todo lo bueno que te compone a ti y todo lo malo. Recuerda que
no todos somos imperfectos, nadie es perfecto, entonces simplemente ir como con el río y saber qué necesitas hacer contigo mismo y, y saber que todo lo bueno en ti está muy bien y que todo lo malo se puede trabajar. También evitar juzgarte a ti y a los demás, puesto que nadie tiene derecho a juzgar a la otra persona de lo que cree o de lo que piensa. Simplemente podemos opinar y opinar con la mente clara y pensamiento concreto. Muy bien. Ok, ya llegamos al final de esta exposición. Vamos a tener un ejercicio para lo que viene siendo la presentación. Vamos a tener en cuenta 5 situaciones donde has considerado, a tu punto de vista, un fracaso por el tipo de actitud que tomaste, y ahora usando los puntos ya vistos, que vendría a ser el pensar antes ya de actuar, que vendría siendo la pre-reflexión, escucha y comunica, que vendría siendo la retroalimentación, buscar una lección, que vendría siendo la reflexión final, o lo que te quedó de esta situación que vas a plantear. Explica cómo sucedieron los hechos y qué hubiera pasado si hubieras tenido una actitud más adecuada para el momento. Siendo así, ya sería todo. Muchas gracias por estar al final. Adiós.